Hoy daremos un increíble paseo por la ciudad de Subotica en el norte de Serbia. Subotica es una hermosa ciudad con una rica historia y patrimonio cultural. Definitivamente deberías visitar varios lugares interesantes de esta ciudad. No olvides probar también la cocina local e interactuar con los lugareños para mejorar tu viaje. Amigos, hoy es 11 de noviembre. Entonces, ¿qué deberías hacer este sábado? Así es, ven al norte de Serbia y visita la ciudad de Subotica. Esta es una antigua ciudad húngara. Y esto es muy emocionante. Hay una arquitectura, calles fantásticas y hermosas y el ambiente otoñal de hoy. Esta es una razón adicional para dar un paseo increíble por la ciudad. Por eso estamos aquí. El otoño es un excelente motivo para acompañarte en un breve pero fascinante recorrido por la ciudad a estos lugares. Fascinante clima otoñal, calles fascinantes, arquitectura y estado de ánimo positivo. La atmósfera del otoño profundo es la mejor combinación. Así que ven a caminar conmigo. Subotica es europea y lámpara Serbia. Una vez en Serbia, inmediatamente quise ver la ciudad de Subotica. He oído que es especial y diferente a todo lo demás en los Balcanes. Desde la antigüedad, este lugar ha sido un cruce de caminos europeos. Esta tierra recuerda a los escitas, dacios, godos, hunos y avaros. Después vinieron serbios, húngaros, croatas, alemanes, griegos, eslovacos, judíos. Una mezcla de lenguas y culturas. Subotica fue mencionada por primera vez a finales del siglo XIV con el nombre de Sabatka. Desde entonces, la ciudad ha recibido alrededor de 200 nombres diferentes. Cada pueblo que vivía aquí la llamaba a su manera. Los gobernantes cambiaron. Húngaros, serbios, el Imperio Otomano, la monarquía de los Habsburgo. Hoy Subotica es la ciudad más septentrional de Serbia. Aquí hay 3 idiomas oficiales: serbio, croata y húngaro. Más de la mitad de los residentes son católicos. Todo esto distingue mucho a Subotica de otras ciudades del país. Una especie de pedazo de Europa. Avanzado y elegante. Eso es lo que pensé, al menos. Pausa igual a 2. Subotica es una ciudad del norte de Serbia, en la provincia autónoma de Vojvodina. Es la segunda ciudad más grande de Vojvodina después de la ciudad de Novi Sad y la quinta ciudad más grande de Serbia, sin incluir Kosovo, así como la ciudad más septentrional de Serbia. La población en 2011 es de 105.000 personas. Pausa igual a 2. Literalmente, desde los primeros minutos de mi estancia en Subotica, me llamó la atención la limpieza de las calles y los patios. Sí, parecería una cosa tan trivial como la limpieza, pero como faltó durante nuestro viaje a Serbia. Lo segundo que notamos de inmediato fue la cantidad de carriles bici que literalmente entrelazan la ciudad. Bueno, lo tercero que inmediatamente agradó la vista fue la elegante arquitectura heredada de los húngaros. Y aquí hay una ecuación simple. La arquitectura más un entorno urbano limpio y confortable equivalen a una ciudad casi ideal para cualquier turista. Pausa igual a 2. Nosotros, como la mayoría de los viajeros, comenzamos a conocer la ciudad y sus lugares de interés desde la plaza principal de la ciudad. Aquí atrae todas las miradas el ayuntamiento, construido en 1910. A partir de ese momento, hubo un aficionado más entre los aficionados al estilo Art Nouveau húngaro. El edificio en sí alberga ahora un banco, McDonald's y algún otro gobierno de la ciudad. Tenía un deseo muy fuerte de subir al mirador. Desde el ayuntamiento y la plaza central, como los rayos del sol, las calles divergen en diferentes direcciones, tanto peatonales como no tan peatonales. En estas calles, de hecho, se encuentran la mayoría de cafeterías para todos los gustos y presupuestos. Aunque decir que Subotica tiene una selección de establecimientos muy amplia no sería del todo justo. No hay tantos como en Novi Sad, pero sí los suficientes para no pasar hambre. Pausa igual a 2. Otra cosa que nos cautivó de Subotica fue su ritmo pausado y una especie de calma que estaba literalmente en el aire. Su atmósfera mesurada resonaba perfectamente con nuestro estado interior, cuando ya no queríamos correr a ningún lado, correr a algún lado o buscar algo. Solo quería vagar por la ciudad sin rumbo fijo, no fotografiando todo como un turista loco, sino simplemente divertirme. Pausa igual a 2. Pero era imposible no hacer fotografías aquí.
Después de todo, tal concentración de edificios, muy interesantes tanto desde el punto de vista arquitectónico para los estetas como simplemente hermosos para los turistas comunes y corrientes como nosotros, nunca se había visto en ningún lugar durante nuestro viaje a Serbia. Pero es mejor, como dicen, ver una vez. Pausa igual a 2. Se ha establecido que en el lugar de la futura ciudad vivió gente hace 3000 años. Debido a su ubicación en la ruta entre Europa y Asia, este lugar fue escenario de conflictos para muchos pueblos y estados. Como resultado de frecuentes y grandes migraciones, varios pueblos se encontraron en el territorio de Subotica. Aquí todavía viven serbios, húngaros, alemanes, eslovacos y griegos. A menudo, los nuevos propietarios cambiaron el nombre de la ciudad. Durante su historia, la ciudad cambió más de 200 nombres. Pausa igual a 2. Durante la Edad Media, Subotica tuvo un destino interesante. Durante la dominación avara, a partir del siglo VI también aparecieron aquí los eslavos. Después de la caída de la Bar Kaganeid, esta región pasó a formar parte de los estados eslavos, el Gran Principado de Moravia y el Reino de Bulgaria. Durante el dominio búlgaro, la región de Bačka estuvo gobernada por el voivoda Salan. Subotica fue mencionada por primera vez en documentos escritos durante el dominio húngaro el 7 de mayo de 1391 con el nombre latino de Zabatka. Construida en una encrucijada de caminos, esta ciudad ha sido a menudo escenario de acontecimientos históricos turbulentos. El duque de Transilvania János Pongrach construyó aquí una fortaleza en 1470, pero no resistió a las personas ni al tiempo. Ahora solo quedan vestigios de él en la pared interior de la torre de la iglesia de Franievac. Pausa igual a 2. Una figura semilegendaria del pasado de Subotica es el rey Jovan Nenad, que apareció tras la derrota infligida al ejército húngaro por los turcos en la ciudad de Mohacs en 1526. Entonces déjame recordarte, el Imperio Otomano infligió una aplastante derrota al ejército unido húngaro-checo-croata. Pausa igual a 2. La mística del rey Jovan Nenad se vio realzada por una extraña franja negra que iba desde las sienes hasta las plantas de los pies, razón por la cual el rey fue apodado el Negro. Expulsó a los turcos del Bačka serbio y húngaro y fundó aquí su efímero estado eslavo, relativamente serbio, que, además de Bačka, incluye el Banat septentrional, ahora una encrucijada de 3 estados: Hungría, Serbia y Rumanía, y una pequeña parte de Srem. Luego se proclamó rey y eligió Subotica como capital. Pausa igual a 2. Es cierto que este rey murió en 1527 en un conflicto con el gobernante húngaro. Poco después de la muerte del rey, su estado también desapareció. 4 siglos más tarde, en el aniversario de su muerte, se le erigió un monumento en la plaza principal de Subotica, que fue destruida en 1941 por los ocupantes húngaros, que luego se pasaron al bando fascista. Pero, dicho sea de paso, este monumento fue renovado y reinstaurado en 1991. Hoy este rey es venerado en la ciudad. Pausa igual a 2. En términos generales, la ciudad estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano desde 1542 hasta 1686 y luego quedó bajo el dominio de los Habsburgo. Bajo el dominio otomano, la ciudad se llamaba Sobotka. Los serbios locales y los Bunjevo han utilizado el nombre Subotica desde el siglo XVII. A mediados del siglo XVIII, la ciudad pasó a llamarse Sancta María, luego, en 1779, recibió un nombre diferente: María Teresiopolis, en honor a la emperatriz austríaca María Teresa. Pausa igual a 2. El nombre húngaro Sabatka entró en uso oficial en 1845. En 1918, Subotica pasó a formar parte del reino de los serbios, croatas y eslovenos y recibió oficialmente su nombre moderno. Pausa igual a 2. Debido a su proximidad a la frontera con Hungría, Subotica tiene una influencia muy fuerte en su historia por parte de los húngaros. Sin embargo, el serbio es el idioma más utilizado en la vida cotidiana. Casi un tercio de la población también utiliza el húngaro en sus conversaciones diarias. Ambos idiomas son muy utilizados en notaciones comerciales y oficiales. Ahora hemos salido del ayuntamiento y caminamos por la calle Corzo.
Esto es algo así como el Arbat de Moscú. Una calle peatonal, pero pequeña. Me gustó de inmediato. Bastante breve, pero agradable. Pausa igual a 2. Las casas de los lados están bien mantenidas. Algunas de ellas están pintadas de colores vivos. Otros se distinguen por una intrincada decoración al estilo de Ferenc Reichel, arquitecto húngaro y representante de la secesión húngara. Pausa igual a 2. Durante esta caminata, nuevamente me sentí atraído por la puerta de entrada. Pero no al habitual lugar húmedo y oscuro, sino a una especie de puerta de entrada de diseño. Decorado en un estilo clásico, el pasillo conducía, naturalmente, al patio de comidas. Pausa igual a 2. Los establecimientos aquí deben servir cocina húngara, goulash y todo eso. Leí mucho sobre ellos y decidí que valía la pena intentarlo. Pero no ahora. Pausa igual a 2. En la calle Corzo también había muchas cafeterías y pastelerías. Desde los escaparates llamaban montones de helados multicolores y dulces de aspecto tentador apilados en pirámides. He oído que en su botica hacen tartas especiales y muy ricas. Pausa igual a 2. Ver los lugares de interés de su botica resultó ser más fácil de lo que pensaba. Pausa igual a 2. Algunas de las casas de estas calles albergaban instituciones como bancos o cajas de ahorros. Y ahora también puedes encontrar bancos en las plantas bajas, la gente vive en los pisos superiores. Pausa igual a 5. Pero si rebobinamos la historia otros 3 siglos atrás, obtenemos un panel histórico realmente interesante. Inmediatamente después del periodo otomano, la ciudad quedó bajo la influencia de la administración de los Habsburgo. Pausa igual a 2. En 1687, unos 5.000 Bunevski, y permítanme recordarles que se trata de un pequeño pueblo eslavo del sur, se establecieron en Vaca, incluida su botica. Después de la batalla decisiva con los otomanos en Senta bajo el liderazgo del príncipe Eugenio de Saboya el 11 de septiembre de 1697, su botica pasó a formar parte de la zona fronteriza militar de Teis-Meres, creada por la monarquía de los Habsburgo. Mientras tanto, estalló el levantamiento de Francisco II Rákóczi, también conocido como la Guerra de Kurux. Pausa igual a 2. En la región de Subotica, Rákóczi se enfrentó a la milicia nacional RAK. RAK era una designación para el pueblo eslavo del sur, principalmente serbios y bunievos, y en el reino de Hungría a menudo se les llamaba Rakocs. En un periodo posterior, Rakok pasó a referirse, en primer lugar, a los serbios de fe ortodoxa. Pausa igual a 2. Las familias militares serbias disfrutaron de una serie de privilegios debido a su servicio en la monarquía de los Habsburgo. Sin embargo, su botica pasó gradualmente de ser una simple ciudad guarnición a una ciudad comercial con su propia carta civil en 1743. Cuando esto sucedió, muchos serbios se quejaron de la pérdida de sus privilegios. La mayoría abandonó la ciudad en protesta y algunos fundaron un nuevo asentamiento cerca de su botica en Alexandrovo, mientras que otros emigraron a Rusia. Pausa igual a 2. En Nueva Serbia, una nueva provincia rusa creada para ellos, estos serbios fundaron un nuevo asentamiento y también lo llamaron Subotica. Pausa igual a 2. Solo les recordaré que Nueva Serbia es una unidad administrativo-militar en la región de Novorossiysk. Imperio ruso, en el territorio de la Ucrania moderna, cerca de Kiev. Pausa igual a 2. En 1775 se fundó una comunidad judía en Subotica. Pausa igual a 2. Unas décadas más tarde, en 1779, la emperatriz María Teresa de Austria elevó aún más el estatus de la ciudad al declarar la ciudad real libre. Los entusiastas residentes de la ciudad cambiaron una vez más el nombre de su botica a María Teresa. Pausa igual a 2. Este estatus de ciudad real libre dio un gran impulso al desarrollo de la ciudad. Durante el siglo XIX su población se duplicó, atrayendo a muchas personas de toda la monarquía de los Habsburgo. En última instancia, esto condujo a cambios demográficos significativos.
En la primera mitad del siglo XIX, los eslavos del sur de Bunjevo todavía constituían la mayoría, pero un número cada vez mayor de húngaros y judíos se establecieron en Subotica. Este proceso no fue detenido ni siquiera por el estallido de revoluciones en la monarquía de los Habsburgo a mediados del siglo XIX. Pausa igual a 2. Así, durante la revolución de 1848 a 1849, las fronteras declaradas de la Voivodina Autónoma Serbia incluían Subotica, pero las tropas serbias no pudieron establecer el control en la región. El 5 de marzo de 1849, en un lugar llamado Capoña, tuvo lugar una batalla entre los ejércitos serbio y húngaro, en la que ganaron los húngaros. Pausa igual a 2. El primer periódico de la ciudad también se publicó durante la Revolución de 1849. Se llamó El Estado de Nuestra Patria, y fue publicado en húngaro por la imprenta local de Karolyi Viterman. Pausa igual a 2. A diferencia de la mayoría de los serbios y croatas que se oponían a los húngaros, una parte de la población local de los bunevchi eslavos apoyó la revolución húngara. Pausa igual a 2. En 1849, tras la derrota de los ejércitos ruso y Habsburgo durante la Revolución Húngara de 1848, la ciudad se separó del Reino de Hungría junto con la mayor parte de la región de Bačka y pasó a formar parte de una provincia separada de los Habsburgo llamada Voivodato de Serbia y la Banato de Temesvar. El centro administrativo de esta nueva provincia era Timișoara, una gran ciudad rumana cerca de la frontera con la moderna Serbia. La provincia existió hasta 1860. Durante la existencia del voivodato, en 1853, Subotica adquirió su impresionante teatro. Pausa igual a 2. Bueno, entonces la ciudad vive su propia vida y los siguientes cambios comienzan durante la Primera Guerra Mundial. Ya he contado sobre esos eventos antes. Pausa igual a 2. Bueno, avanzamos más por las calles de la ciudad. Pausa igual a 2. Pero si antes aquí había una administración húngara, ¿cómo evolucionó la situación? Pausa igual a 2. Así, después del establecimiento de la monarquía dual en 1867, lo que siguió fue lo que a menudo se llama la «Edad de Oro» del desarrollo urbano en Subotica. Después de 1867, se abrieron muchas escuelas y, en 1869, un ferrocarril conectó la ciudad con el resto del mundo. En 1896 se construyó una central eléctrica, que contribuyó aún más al desarrollo de la ciudad y de toda la región. Actualmente Subotica se ha adornado con una maravillosa arquitectura acabada en Europa Central. En 1902 se construyó una sinagoga judía de estilo Art Nouveau, a la que llegaremos más adelante. Entre 1849 y 1860 formó parte del voivodato de Serbia y del banato de la región de Temesvar. Pausa igual a 2. Delante se encuentra el impresionante y bonito edificio del ayuntamiento. Fue construido en 1910 por dos arquitectos de Budapest, Marcel Komor y Decsey Jakab, tan Art Nouveau como la Cámara del Rigel. Y también está ricamente decorado con cerámicas multicolores, Solnay. La decoración representa corazones, hojas, tulipanes, plumas de pavo real y algo más. En las ventanas hay vidrieras. Pausa igual a 2. La casa de la ciudad, es decir, el ayuntamiento, en Subotica es el edificio más grande y, según muchos, el más bonito de Subotica. Pausa igual a 2. Un bar y una taberna municipal, y en las plantas se ubicaron el ayuntamiento, las oficinas del gran prefecto y del alcalde, oficinas administrativas, la policía y la prisión preventiva. El lado norte, con arcadas que sobresalen frente al panel de la pared en la parte central, tiene un vestíbulo flanqueado a ambos lados por habitaciones más pequeñas, al pie de dos torres desiguales. Pausa igual a 2. Los motivos y patrones decorativos, hojas, flores de tulipanes, corazones, plumas de pavo real, cintas florales, están inspirados en elementos tradicionales del arte popular húngaro. El tejado del ayuntamiento está cubierto con tejas de pimiento multicolores fabricadas en la cerámica de Bex Fábrica en Solnay. Pausa igual a 2. La escalera principal es de piedra blanca.
Las balaustradas y las paredes de las escaleras están revestidas con azulejos de color verde oscuro, también con el sello de Solnay. En las ventanas de la cámara principal hay vidrieras de los húngaros más famosos. Artista de la secesión Sándor Nagy, pausa igual a 2. Посмотри, бочоночек какой. Что он там сделал из-за бумаги? Пойдем, пойдем. Все на венгерском ОТП банке сидят. El ayuntamiento es una combinación armoniosa de artes y oficios. La altura de la torre es de 76 metros, la altura de la terraza de la torre con miradores es de 45 metros, la longitud del edificio es de 105 metros, el ancho es de 55 metros y el área es de casi 6.000 metros cuadrados. Pausa igual a 2, 10. Subotica formó parte de Austria-Hungría hasta el final de la Primera Guerra Mundial. En 1918 la ciudad pasó a formar parte del reino de los serbios, croatas y eslovenos, como ya he dicho antes. Como resultado, Subotica se convirtió en una ciudad fronteriza en Yugoslavia y durante algún tiempo no experimentó la prosperidad dinámica que había disfrutado antes de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, durante esa época, Subotica era la tercera ciudad más poblada de Yugoslavia, después de Belgrado y Zagreb. Sí, puede que te sorprendas, pero esto es un hecho. Pausa igual a 2. En 1941, Yugoslavia fue invadida y dividida por las potencias del Eje, y sus regiones del norte, incluida Subotica, fueron anexadas por Hungría. La comunidad internacional no consideró legal la anexión y la ciudad seguía siendo de jure parte de Yugoslavia. El gobierno yugoslavo en el exilio recibió el reconocimiento oficial de legitimidad como representante del país. El 11 de abril de 1941, las tropas húngaras llegaron a Subotica con el argumento de que la mayoría de los habitantes de la ciudad eran de etnia húngara, que habían sido parte del Reino de Hungría durante más de 60 años antes. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad perdió alrededor de 7.000 de sus ciudadanos, en su mayoría serbios, húngaros y judíos. Pausa igual a 2. Judíos vivían en Subotica. Muchos de ellos fueron deportados de la ciudad durante el Holocausto, principalmente a Auschwitz. En abril de 1944 se creó un gueto bajo administración alemana. Además, muchos comunistas fueron ejecutados durante el gobierno del Eje. En 1944, las fuerzas del Eje abandonaron la ciudad y Subotica pasó a formar parte de la nueva Yugoslavia. Durante el periodo 1944 a 45, aproximadamente 8.000 ciudadanos, en su mayoría húngaros, fueron asesinados por los partisanos durante la reconquista de la ciudad como represalia por el apoyo de Hungría a las potencias del Eje. Pausa igual a 2. En el periodo de posguerra, Subotica se modernizó gradualmente. Durante las guerras de Yugoslavia y Kosovo de los años 1990, un número significativo de refugiados serbios llegaron a la ciudad desde Croacia, Bosnia y Herzegovina y Kosovo, mientras que muchos húngaros y croatas étnicos, así como algunos serbios locales, simplemente abandonaron la región. Pausa igual a 2. Ovo je sad ne ova ulica nego sledeća. Ili ne ova nego sledeća druga.
балкончики. Очень здорово. Там такие парадные лестницы. Просто вау. Красиво. Bueno, seguimos por las calles de la ciudad. Ante nosotros hay una vista de la Catedral Católica, la Catedral de Santa Teresa de Ávila. Antes de su cierre, esta catedral era la catedral la diócesis de Subotica, y hoy es un monumento arquitectónico, tiene el estatus honorífico de basílica menor, incluido en el registro de monumentos culturales de gran importancia en Serbia. En la segunda mitad del siglo XVIII, Subotica tenía una importante población católica, que también crecía rápidamente, lo que llevó a la necesidad de construir una gran iglesia católica. En 1748, había 5.290 católicos viviendo en Subotica, y 20 años después había 7.800 católicos. A este ritmo, en 1791 ya eran casi 20.000 personas. La comunidad católica de Subotica era multinacional y estaba compuesta principalmente por croatas, húngaros, alemanes y eslovacos. El estilo arquitectónico puede describirse como de transición del barroco al clasicismo. El templo está ubicado en el mismo centro de la ciudad histórica y sirve como elemento arquitectónico dominante de una de las principales plazas de la ciudad. La longitud de la catedral es de 61 metros, la altura de los campanarios es de 64 metros. Altar mayor se realizó en Pest, la parte oriental de las tierras bajas de Budapest, a principios del siglo XIX, y las pinturas murales datan de las últimas décadas del siglo XIX. El órgano catedralicio fue creado en 1897 en Pécs, también en Hungría. En el siglo XX la iglesia fue restaurada. Actualmente, la parroquia de Santa Teresa cuenta con unas 12.000 personas y es bilingüe, compuesta aproximadamente en proporciones iguales de húngaros y croatas, pero como puedes ver, las cosas van muy mal para el edificio. El gobierno HUNGARO ya ha asignado unos 10 millones de euros para la RENOVACION de la iglesia. Stjepan Beretic, párroco de Santa Teresa desde 1985, dice que siempre ha habido grietas en la catedral. Las torres ahora están en pie, pero ambas están colocando el edificio de la iglesia hacia su lado. Debido a que es mucho peso, es una carga enorme en las torres. Por eso aparecen grietas en la nave de la iglesia. La renovación de la iglesia comenzó en 2017 con el apoyo del gobierno húngaro. Intentaron salvar la catedral hincando pilotes y vertiendo espuma de construcción. Sin embargo, la llegada en noviembre de 2023 aún está en proceso de renovación. Cerca hay un parque y una plaza para todas las víctimas del fascismo. En él hay un monumento a los soldados caídos y a las víctimas del fascismo. En 1985 el monumento fue restaurado. La plaza, que alguna vez se llamó Santa Teresa, es ahora la plaza de las víctimas del fascismo. El monumento fue creado por Toma Rosadic y Ana Beslik. Bueno, seguimos adelante. Такой чуть более подлизанный Калининград, да, местами? Такая уже осенняя ворожба.
Это больница. Pero seguimos adelante. Y aquí, ante nosotros, en la bruma de la tarde, se encuentra la antigua sinagoga. Otro monumento famoso de Subotica en Serbia es la sinagoga, construida en 1902. Sin líneas ni esquinas marcadas, solo líneas modernas, suaves y fluidas, ventanas tipo concha, y el intenso color esmeralda de las torretas. La capilla tiene capacidad para 850 hombres y 550 mujeres, según la tradición, deben estar separados. Pero todavía no he podido entrar. La sinagoga estaba cerrada cada vez que llegaba a la ciudad con esperanza en el alma. Las decoraciones para la capilla fueron traídas de la fábrica húngara Solnay. A principios del siglo XX, esta fábrica se convirtió en el mayor proveedor de todo tipo de artículos decorativos y, por tanto, cubrió de cerámica toda Subotica. Casi todos estos hermosos garabatos de la fachada proceden de Hungría. La ciudad fue uno de los mayores clientes de la fábrica húngara Solnay, por la que recibió incluso 2 jarrones como bonificación. En general, esta es la segunda sinagoga más grande. Europa, después de la Gran Sinagoga de Budapest. Como dije anteriormente, la sinagoga fue construida en 1902, cuando Voivodina estaba bajo el dominio de Austria-Hungría. Por eso, hay muchos proyectos desde aquí. Y la sinagoga fue construida por los jóvenes arquitectos de Budapest Dezső Jakaba y Marcela Komora, alumnos del famoso Lechner. También son los autores de muchos edificios hermosos en Subotica y en la vecina Szeged húngara, que está a tiro de piedra. La nueva sinagoga fue construida en el lugar de la antigua a expensas de la comunidad judía de Subotica, que a principios del siglo XX contaba con más de 5.000 personas. Subotica es una ciudad en la encrucijada de culturas. Aquí se puede ver la influencia de la Serbia ortodoxa, la Hungría católica y la Alemania protestante. Hay un rastro otomano, búlgaro y griego. Hasta 2018, el edificio de la sinagoga fue completamente restaurado con fondos de Hungría y la Unión Europea. Pues con esto nos despedimos de vosotros. Asegúrate de calificar este vídeo, recomendarlo a tus amigos y reenviarlo entre ellos. Esto ayudará a que el vídeo tenga una mejor clasificación en la búsqueda de YouTube. Bueno, como siempre, deja tus comentarios debajo del vídeo, asegúrate de escribir si te gustó o no la ciudad de Subotica, las zonas por las que caminamos en general. No olvides ver otros videos en mi canal. Y definitivamente nos veremos pronto en nuevos episodios del canal. Интереснее, чем дом с Каргулей был. Боже ты мой. Катюх, вообще просто фантастика.